Hola, bienvenidos a esta sesión en la cual trataremos la regla de los cuatro elementos. Así que le doy la más cordial bienvenida y los saludos a todos los vecinos de la unidad vecinal de la Junta de Vecinos número 3. Y vamos a comenzar mostrando precisamente la presentación. Aquí estamos viendo entonces la presentación. Voy a poner esto bien arriba para que no se me cruce. Ahí. Bueno, damos inicio entonces a esta sesión. Trata de la regla de los cuatro elementos, a saber, aire, fuego, tierra y agua. ¿No es cierto? Aparecen los nombres en Mapudungun en esa diapositiva anterior. Acá en esta diapositiva aparece o figura o resalto que esta idea de que la realidad puede ser observada mediante estos cuatro elementos que es común, digamos, a todas las culturas ancestrales, fue formalizada primero por los griegos, digamos, formalizada en forma escrita, digamos, por Empédocles, luego por Aristóteles, y finalmente, posteriormente, digamos, fue también formalizada por Hipócrates, ya en el ámbito de la medicina. Eh, Aclarar, sí, que para nuestro taller esta perspectiva de los cuatro elementos está más bien ideada, no es 100% compatible con las perspectivas anteriores, digamos, es más bien pensar una regla mnemotécnica que nos permita atender los requerimientos de nuestras plantitas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la tierra o el suelo. Técnicamente, la palabra más precisa es suelo. Eh, el suelo es todo lo que rodea en la superficie terrestre, todo lo que rodea, digamos, a la roca subyacente, llamada roca madre, ¿no es cierto? Todo lo que es la superficie es suelo, y eso tiene varias capas. Eh, Sin embargo, hay plantas que pueden crecer sin suelo, digamos, no directamente, el suelo requerido, digamos, para todas las formas de vida, pero no crecen directamente en el suelo, como aquellas plantas que se llaman epífitas, que las hemos visto ya, o también aquellas plantas que se cultivan mediante técnicas de hidroponía o aeroponía, es decir, que se cultivan en agua o que se cultivan en aire con rociadores de humedad. También hay aves, insectos que pasan mucho tiempo en el aire, pero necesitan anidar, necesitan tener un lugar en tierra. Eh, y así también algunas algas y bacterias que tienen una parte de su ciclo importante, de su ciclo vital, lo pasan en el aire, aunque también necesitan un ambiente en tierra para reproducirse. La relación de las plantas con la tierra es, llegando a las plantas ya, ¿no es cierto? Las plantas es muy peculiar, digamos. Las plantas en general necesitan fijarse al suelo, no se mueven del suelo, son sésiles, no se trasladan, digamos, más bien, porque sí se mueven, pero no están fijas en una posición en el suelo. Eh, Tenemos en la imagen, a la derecha, partículas de arcilla rodeadas por lo que se observa en la imagen son cationes, pero en realidad estas partículas de arcilla que son muy pequeñas, son mucho más pequeñas que la arena, mucho más pequeñas que el limo, que es más chico que la arena, y más pequeñas que el limo. Y muy pequeñas, están rodeadas usualmente bueno, depende del tipo de tierra, ¿no es cierto? Usualmente por materia orgánica en descomposición, y en esta materia orgánica están estas sales minerales en la forma de cationes o aniones. Y también tienen hongos y bacterias. La calidad del suelo, la calidad nutritiva del suelo tiene que ver precisamente con cuánta materia orgánica, cuántos cationes, cuántos hongos y bacterias simbióticos con las plantas están en este microbioma. Es como si fuera un pequeño planeta con un gran bioma encima. En las partículas de humo, generalmente, esta cantidad de materia orgánica descompuesta, con sales minerales, es muy robusta.
Por lo tanto, puede absorber mucha humedad, por ejemplo. Eh, cuando la tierra, incluso la mejor tierra, queda expuesta a un periodo prolongado al sol directo, terminan evaporándose y secándose estas partículas de, sino lo que rodea esta partícula de arcilla, ¿no es cierto? Y queda eso en la parte, la roca, digamos, o la mini roca en este caso, que con el viento de arrastrada ese es lo que nosotros conocemos como polvo. Bueno, el polvo puede estar también incluido microplástico y otras cosas, ¿no es cierto? Pequeñas partículas también de materia orgánica disecada, desecada. Es posible observar también las partículas de limo, porque en la figura de la derecha, ¿no es cierto?, podemos ver la roca madre, se puede observar la roca madre, y si observamos hacia arriba en dirección hacia la masa vegetal, se ve una diferencia de color, ¿no es cierto? Se ve la roca, claramente después se ve como un cambio hacia un suelo. Y como se ve un color hacia un color cada vez más oscuro, porque el color oscuro representa aquel suelo con mayor contenido de materia orgánica. El suelo más claro representa un suelo, para este tipo en este caso, digamos, porque depende del tipo de roca, representa un suelo con menos contenido de materia orgánica. El limo es difícil de explicar, por lo tanto lo muestro en la imagen de abajo, si no se ve directamente el limo. Lo que quiero mostrar en la imagen de abajo es que el viento arrastra las partículas. Las más livianas son las de arcilla, por lo tanto son las que se convierten en polvo con mayor facilidad y flotan en el aire. El limo, en cambio, tiende a ser un poco más pesado y la arena más pesada. Entonces, cuando vamos a la playa o estamos en una situación de duna, generalmente la forma que adquieren es que tenemos la arena y luego cuando aparecen estos cerritos de arena, a veces en las bases de estos cerritos de arena hay limo, que por estar en la base no puede ser arrastrado por el viento. También cuando termina la arena y empieza la tierra, el limo usualmente es que está en primera posición antes de iniciar la arcilla. Eh, entonces llegamos finalmente a que lo que importa, para efectos del huerto, importa la calidad del suelo. Y la calidad del suelo la podemos intervenir, no es un dato, ¿no es cierto? Podemos modificarla. Si tenemos un suelo arenoso, le podemos añadir compost y humus. Si tenemos un suelo demasiado arcilloso, le podemos añadir materia orgánica directamente, o también compost y humus. Podemos mejorar el suelo. Y vimos eso en una sesión anterior. Muestro también en esta diapositiva las pruebas de textura, porque hay varias cualidades del suelo. Una es la textura y otra es el pH que aparecen acá. También, como le mencioné anteriormente, el contenido de materia orgánica y de nutrientes para las plantas. Esos elementos son clave. Si vemos, por ejemplo, en la figura de la izquierda aparece la prueba de los dos frascos, ¿no es cierto? En la izquierda, la prueba de acidez y la prueba de alcalinidad. En la prueba de acidez, por ejemplo, lo que se hace es aplicar bicarbonato, ¿no es cierto? En este caso se aplicó un agua con bicarbonato, pero la técnica del frasco es un poco más precisa. Aquí se aplicó el agua con bicarbonato y sale en espuma al aplicarlo a la tierra. En la técnica del frasco, nosotros tenemos el frasco y hacemos una pasta con el agua destilada y luego le echamos el bicarbonato y vemos que va a salir espuma, burbujas muy pequeñitas y como en forma de espuma. Diferente a las burbujas de aire. Eso hay que tener cuidado. Se tiene que rolar muy bien para que no queden burbujas de aire. Y en el caso de la prueba de alcalinidad se le añade algo ácido, porque aquí aparece en la imagen un limón y se ve cómo sale espuma porque este suelo que está mostrado acá es muy alcalino. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? En el frasco añadimos vinagre blanco, que es bastante ácido, y si burbujea el vinagre, cuando se añade al suelo, entonces tenemos que es ese suelo alcalino. Si se le echa mucho vinagre, probablemente van a salir algunas burbujas de aire, ¿no es cierto? Pero nuestra idea es que se vea la espuma que sale inicialmente. Finalmente tenemos la prueba de textura, en la cual lo que se hace es extraer una capa de suelo y mezclarlo con agua. Esta agua se le puede echar un poquito de detergente, se agita mucho y después se deja un buen tiempo reposando. Claro, lo que vi yo en las actividades que hicieron ustedes, que en general tienen mucha arcilla, pero es probablemente porque a lo mejor sacaron la muestra de suelo muy superficial. Si ustedes quieren conocer cómo está más profundo, tienen que hacer la prueba de frasco con una muestra de tierra más profunda.
Probablemente la superficie haya mucha más arcilla, como le digo, la arcilla es más liviana y tiende a estar arriba, usualmente estar más arriba, como la arena, tal como se ve en la imagen, ¿no es cierto? Aquí tenemos la arcilla, luego tenemos el limo y acá tenemos la arena tiene que estar más abajo. Entonces, mientras más profundo hacemos una muestra de suelo, debería tener un contenido más alto de arena. ¿Y para qué? ¿Y cómo hacemos la prueba entonces? Depende de las necesidades que queramos conocer. Si queremos saber la textura del suelo para plantas pequeñas, necesitamos una muestra superficial, pero si queremos para arbustos o plantas un poco más grandes, como los tomates, por ejemplo, los tomates, cuando dan tomates grandes, ¿no es cierto? Esas plantas de tomates son bastante grandes, necesitamos conocer un poquito más profundo el suelo. O si queremos conocer el suelo para árboles frutales, tenemos que hacerlo más profundo todavía, en la muestra de suelo. Luego vemos el siguiente elemento que sería fuego, ¿no es cierto? Tierra, fuego. En el caso del fuego, el fuego en sí no le produce ningún efecto beneficioso a las plantas, excepto las cenizas, digamos, que genera el fuego, pueden tener mucho fósforo, digamos, pero el fuego en sí mismo no. Pero sí da el sol y la luz, que la asociamos al elemento fuego. En la imagen aparece el proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis, el proceso metabólico de las plantas en la cual se transforma el dióxido de carbono, que usualmente lo absorbe desde el aire, en conjunto con el agua, que la absorbe desde la tierra, lo que hace es, la, en la fotosíntesis, es cortar estas partículas de carbono, eh, separando el oxígeno. El dióxido de carbono tiene oxígeno y carbono, dos de oxígeno y una de carbono. Entonces toma el carbono y libera las dos de oxígeno. También hay un proceso de fotólisis en la cual se captura el hidrógeno y se libera el oxígeno. En el caso del hidrógeno, de uno oxígeno y dos de hidrógeno. Por lo tanto, las plantas generan mucho oxígeno y capturan carbono, lo cual tiene desde el punto de vista ecológico una importancia fundamental porque ayuda a reducir los gases de efecto invernadero, principalmente el carbono, pero también hay otros gases que pueden absorber alguna especie de planta. Existen muchas especies de animales, peces, insectos y crustáceos que pueden vivir ya sea en semioscuridad o incluso en absoluta oscuridad, como algunas arqueas, bacterias y hongos que viven en la más completa oscuridad. Son especies de animales o hongos, pero del reino Plantae no existe ninguna especie vegetal que pueda vivir sin luz. Todas las especies requieren luz. Algunas requieren sol directo, ¿no es cierto? Y otras pueden tolerar la sombra, es decir, una zona iluminada, pero sin sol directo, sin nada de sol directo incluso. Las plantas también difieren en la forma en que procesan la luz. No todas las plantas procesan la misma cantidad de luz, ni de la misma forma. Por ejemplo, las plantas que están expuestas permanentemente al sol o que son de sol directo, tienden a procesar la luz que tiene una mayor intensidad y por lo tanto una mayor cantidad de energía. En cambio, las luces de sombra tienden a ser más eficientes en el proceso de estimulación de la luz, ¿no es cierto? También los colores, si bien no son definitivos, no son una razón definitiva, también implican usualmente un cambio en el rango de espectro de luz que la planta procesa la luz para realizar la fotosíntesis. En definitiva, las plantas son muy sensibles a la luz, muy sensibles, de tal modo que si en nuestro huerto urbano nosotros nos crece un arbusto, un árbol que genera mucha sombra, podrían las plantas que están perjudicadas por la sombra incluso morir. O una construcción vecina o dentro de la misma casa una construcción adicional que genera sombra, podrían estas plantas morir producto de llegar a morir. También podrían tener algún otro efecto como dejar de florecer o no dar frutos. Como le mencioné, la luz es una fuente de energía desde el punto de vista de las plantas. De hecho, puede ser observada como un flujo de fotones que están vibrando, fotones, o una forma de radiación electromagnética. Una de las características de la luz es que dentro de cada medio tiene una velocidad constante.
Es decir, en el vacío tiene una velocidad constante, en el agua tiene una velocidad constante, en el agua pura, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, en cada medio tiene una velocidad diferente, pero constante dentro del medio. Y eso es clave para la percepción humana o la percepción en general de los órganos sensoriales de la vista para toda la especie animal. Las plantas no se guían tanto por este principio, sino lo importante para las plantas es la cantidad de energía que aporta la luz o el sol, ya que a partir de esa luz y sol es la energía que requieren para transformar estos carbonos que salen del dióxido de carbono en glucosa. Existen varias especies de insectos que tienen relaciones peculiares con la luz. Por ejemplo, las plantas insectívoras tienen colores atractivos por los cuales atraen ya sea a insectos patógenos o polinizadores y a través de eso se alimentan, digamos. También realizan fotosíntesis, por eso son del reino planta, pero además también obtienen algunos nutrientes de la alimentación que generan al atrapar insectos, principalmente. Sin embargo, para los polinizadores la relación es sumamente relevante, en general para todas las plantas que son de flor, las angiospermas. eh, estas especies del reino plantado, estas especies vegetales, han desarrollado estructuras complejas, han desarrollado colores, formas y compuestos volátiles, aromas, que atraen a los polinizadores hacia el néctar. De tal forma que al alimentarse estos polinizadores del néctar, se llenan de polen y después lo transmiten a otros ejemplares, produciendo la reproducción, facilitando la reproducción sexual entre distintos ejemplares, lo cual aporta la diversidad genética de la especie. Tenemos ahí, por ejemplo, una mariposa abajo, que está con una abeja, ¿no es cierto?, que están alimentándose de una flor rosada. En general las mariposas son atraídas por los colores rosados, pero también por los amarillos, los naranjas, los rojos y los morados. En cambio, las abejas son más por el azul, el amarillo, y también algunos que no son visibles cercanos al rango ultravioleta. Los picaflores también, como aparece en la figura de arriba, también son atraídos por el color azul, pero también la atrae el rojo, la atraen otros colores, digamos. Esta atracción que genera los colores a las distintas especies vegetales también parte del principio por el cual se emplean estas trampas de color para los patógenos. Por ejemplo, para la mosquita blanca se suele usar el color azul y para los trips se suele usar el color azul y para la mosquita blanca se suele usar el color amarillo. Así, distintos colores son para distintos tipos de insectos. Desde el punto de vista del hortelano, del quien cuida un huerto o quien cuida las plantas, es importante identificar los requerimientos de sol directo de las plantas. Así como también en aquellas especies que son más de sombra, cuáles son sus requerimientos de luz, cuánta luz requieren. En general, las plantas que son de sombra les conviene tener mucha luz, pero no sol directo. Eh, por ejemplo, ¿no es cierto? Los geranios, los cactus, las caléndulas requieren abundante sol, especialmente para su floración. También los tomates, la albahaca, los pimentones, los zapallos, los romeros, las lavandas, los romeros y lavandas para la floración y los otros para su fructificación. Requieren abundante sol. Sin embargo, tenemos otras plantas que podrían crecer con muy poco sol directo, son tolerantes a la semisombra, como la espinaca, la acelga, la lechuga, los cebollines, que requieren muy poco sol directo. Pero también tenemos otras plantas que requieren o que no requieren sol directo y que pueden crecer perfectamente en una sombra completa. Es decir, usualmente son plantas de interior. Muchas especies de lecho y hiedra inglesa, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, finalmente lo que interesa acá es dónde vamos a disponer las plantas. No solo importa la asociación de cultivos, que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Y que ya vimos en la sesión anterior, la asociación de cultivos, es la alelopatía, las simpatías que tienen las plantas entre unas y otras, sobre el espacio que ocupan, sino también
cuál es la ubicación respecto al sol, evitando también generar sombra para las plantas que están próximas, digamos. Y eso depende aquí en el sur, donde estamos, ¿no es cierto?, en Cono Sur. En invierno el sol se encuentra muy al norte, o se ve al norte. Y en el verano se encuentra ligeramente al norte. Por lo tanto, siempre hacia el norte generalmente, y siempre, digamos, va a venir la proyección de sol, de luz, y de sol directo. Por lo tanto, eso es útil como regla para poner las plantas más grandes, tal vez que no le hagan sombra a las más pequeñas, en la dirección hacia el sur, y las plantas más pequeñas en la dirección norte. Pasamos al siguiente elemento, que es el agua. En la figura aparece una célula vegetal. Una de las características más clave de la célula vegetal que permite distinguirla de otros tipos de células es lo que aparece destacado con la letra X, que es la vacuola. La vacuola es un órgano que se llena de agua. Eh, por ejemplo, cuando la planta se deshidrata, porque no ha sido regada, por ejemplo, esta vacuola se achica y por lo tanto se contrae un poco la célula vegetal. Cuando tiene mucha agua, una cantidad razonable de agua, se hincha. Por lo tanto, cuando está con agua adecuada, la hoja se puede ver tersa. En cambio, cuando tiene poca agua, se ve como arrugada. La deshidratación de la planta se puede producir tanto por mucho riego como por muy escaso riego. Cuando se produce mucho riego, lo que se produce es que se produce podrición. Y por lo tanto, las raíces empiezan a fallar. Se obstaculizan los ductos para absorber el agua. Y eso produce finalmente que la planta igual no recibe el agua que requiere en el follaje, porque la raíz, aunque a pesar de que hay mucha agua, no puede absorber el agua. Ahora hay características del agua que la hacen un elemento clave para la vida misma. Por ejemplo, la polaridad. El agua tenga una polaridad se debe a que tenemos el oxígeno, que tiene una carga positiva, y tenemos los dos hidrógenos o contrapuestos al oxígeno con carga negativa. Por lo tanto, tenemos una parte con un signo positivo y la otra parte con un signo negativo. Esta polaridad es clave por dos aspectos. Uno, porque una, le da la peculiar característica de solvente universal. Esto es que casi muchas sustancias se pueden disolver en agua. Podemos ver cómo el café se puede disolver en agua, el té, las agüitas de menta, de lavanda. Nosotros podemos dejar la materia vegetal ahí, la sacamos y después está el sabor ahí y el aroma también. Eso es por la condición de solvente universal que le da esta polaridad. Esta polaridad también permite que se formen puentes de hidrógeno, lo que genera tensión superficial. La tensión superficial es el hecho de que el agua tiene mucha cohesión. Por lo tanto, nosotros, si queremos nadar en el agua, vamos a poder flotar sobre el agua. O si ponemos algún objeto pesado, incluso un barco en el mar, puede flotar producto de la tensión superficial que tiene el agua, producto de estas puentes que se generan entre las distintas moléculas de agua. Otra razón, otro beneficio de esto es la capilaridad, ¿no es cierto? El hecho de que de la polaridad y los puentes de hidrógeno posibilita que haya capilaridad y que el agua pueda subir desde las raíces hacia el follaje, por capilaridad. También, obviamente, no es lo único que prima, porque el agua también se evapora y eso genera una suerte de bombeo hacia arriba que permite también que el agua ascienda hacia el follaje. Pero no son los únicos beneficios que genera estas características del agua. Por ejemplo, esta polaridad también genera la posibilidad de que esta cohesión del agua hace que sea necesario aplicar mucho calor para que el agua se evapore. Así también, cuando está en la forma de hielo, también hay que aplicar mucho calor para que se transforme en agua.
Por lo tanto, le da una cierta estabilidad a las temperaturas, lo que permite la regulación térmica en general, ¿no? Tanto a nivel climático como a nivel de las especies, principalmente las especies animales, sobre todo los mamíferos, tienen desarrollado la regulación de temperatura. Bueno, y también esta posibilidad de que tenga esta tensión superficial posibilita y que sea un solvente universal, posibilita el transporte de nutrientes desde el suelo hacia el follaje. Pero eso no son las únicas características, también el agua tiene un pH neutro, muy cercano a 7, lo cual le da una característica de estabilidad en las reacciones y tiene esta neutralidad se produce debido a su estructura molecular, ¿no es cierto?, que permite que sea muy estable. Eh, y esta estabilidad también hace que la luz pueda atravesar el agua y por lo tanto sin absorber demasiada energía y sin absorber demasiados rayos de luz principalmente. Eh, por lo tanto es semi-transparente o transparente. Si el agua pura es transparente, aunque diferente a la transparencia del aire, digamos, ¿cierto? Porque ni el oxígeno ni el hidrógeno absorben significativamente, se podría decir, fotones, ¿no es cierto? O que estén en el rango visible. Dentro de otro rango sí lo absorbe, pero dentro del rango visible no absorbe demasiado. Y eso da la posibilidad de que el agua sea transparente. Así como hay especies vegetales que requieren mucha agua, ahí aparecen, por ejemplo, plantas que crecen en manglares, lo que aparece en la foto de arriba, en la imagen de arriba, o hay plantas que crecen en humedales, en climas extremadamente, o que pueden crecer en climas extremadamente lluviosos. Así como tenemos ese tipo de plantas, tenemos plantas como la de la foto de abajo, una suculenta, que pueden crecer en estepa y desierto, es decir, en climas extremadamente áridos, lo cual muestra la variabilidad en relación a cómo procesan el agua las plantas. Pero también hay plantas que pueden vivir en aguas estancadas, ¿no es cierto? No completamente estancadas, pero relativamente estancadas, porque resisten, sobre todo plantas que viven en pantanos, se puede decir. En general, en un huerto urbano uno evita las aguas estancadas. Lo más importante es evitar el agua estancada. Por lo tanto, lo que importa es que el agua esté suficientemente oxigenada para evitar la proliferación de toxinas. El agua estancada es un agua que se puede tender a podrir, lo que va a generar toxina y patógenos y puede alterar significativamente el pH del suelo incluso. El agua podrida, ¿no es cierto?, termina, cuando hablamos de masas de agua importantes, termina destruyendo la fauna y la flora acuática. Entonces, en términos generales, el agua de lluvia es lo mejor para regar, pero el problema del agua de lluvia es que tenemos que usarla pronto para que no empiecen a aparecer algas y luego esas algas empiezan a podrirse y empiezan a eutrofizar el agua. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es, una vez nosotros tenemos un agua que tenemos sospecha que puede estar algo estancada, lo que se puede hacer es batirla y oxigenarla muy bien antes de aplicarla al río. Ahora pasamos al aire. Bueno, el aire es una mezcla de gases finalmente, principalmente nitrógeno, mayoritariamente nitrógeno, y oxígeno. Además de otros gases, por ejemplo, vapor de agua, pero están en cantidades menores. Los flujos de aire son fundamentales. El movimiento del aire es fundamental para la circulación atmosférica, que incluye la distribución del calor, la distribución de las nubes y de las precipitaciones en las zonas geográficas. Además, el aire al ser transparente posibilita que el sol o la luz, ¿no es cierto?, pueda llegar a las plantas y a la superficie de la Tierra, digamos. Si el aire fuera opaco, que es un poco lo que pasa con el efecto invernadero, ¿no es cierto?, que el aire se fuera poniendo más gris, más con nubes de contaminación, por ejemplo, eh, se produce que el sol no llegue, por eso se produce el invierno volcánico cuando hay mucha ceniza en los alrededores de un territorio.
También es importante el aire en los procesos respiratorios. Ya mencioné que el aire, las plantas liberan vapor de agua por los estomas, en este caso, y absorben también dióxido de carbono por los estomas. Liberan oxígeno por los estomas también. Y esta liberación de oxígeno y vapor de agua y absorción de dióxido de carbono es clave para la fotosíntesis. El movimiento de las masas de aire también es fundamental para la regulación de la temperatura, y estamos hablando ahora a un nivel de microclima también. Y la humedad, ¿no es cierto? Las plantas que están en invernadero, si tienen mucho riego, podría aumentar mucho la humedad, y si no se ventila, podrían proliferar los hongos. También cuando hace mucho calor en algún lugar, uno abre las ventanas, las puertas y se refresca. Todos estos flujos de aire regulan la temperatura. Finalmente, el aire también posibilita el desplazamiento de los polinizadores, como aparece en la imagen de abajo. En la imagen de arriba aparece una nube en el aire, y abajo aparecen distintos polinizadores. Estos polinizadores se pueden desplazar a través del aire, y lo que posibilita que sea ¿cómo se llama? La polinización. Y el suelo también se oxigena, principalmente y las aguas. No sé, te mencioné ya que cuando un agua cae por una cascada, por ejemplo, está oxigenándose esa agua mucho. Eh, el agua, la oxigenación del suelo también se produce cuando uno hace labranza, pero principalmente por los mismos insectos, o la que se llama la fauna edáfica, la fauna del suelo, principalmente las lombrices. Las lombrices tienden a ir a buscar comida arriba y la tienden a bajar y a hacer túneles dentro de la tierra, lo cual va a generar, y se mueve mucho, entonces va generando mucha aireación. Finalmente, en relación con el aire también, es que esto lo vimos, ¿no es cierto? El aire posibilita que los principios volátiles de las plantas, los aromas de las plantas, se puedan mover, digamos, desplazar en el medio. Y eso posibilita que atraer, digamos, a simbiontes como los polinizadores, repeler plagas, pero además comunicarse con otras plantas, inhibir o estimular el crecimiento, y comunicar, por ejemplo, distintos acontecimientos a otras plantas. Por ejemplo, si una planta está siendo depredada por una plaga, va a tender a generar en su defensa estos aromas que son repelentes para esa plaga, y las otras plantas van a actuar en concordancia al percibir, ¿no es cierto?, la presencia de estos aromas, van a actuar en concordancia, generando una mayor cantidad de estos aromas repelentes. U otros, ¿no es cierto? A veces generan otro tipo de sustancias también que no son volátiles necesariamente. Pero que sí son repelentes, y por ejemplo, los masticadores van a sentir un sabor muy amargo en la planta y no van a querer seguir alimentándose de esa planta. Además, estos aromas son los que son responsables, muchos de ellos, ¿no es cierto?, porque no todos son volátiles, de los principios activos de las plantas, tienen sus efectos medicinales, o de los principios culinarios que hacen atractivas algunas plantas para la cocina, algunas plantas aromáticas principalmente. Finalmente, hay plantas que son purificadoras de aire que se usan en el interior, como la lengua de suegra, la palmera bambú, el potos, el lirio de la paz, la aloe vera, que se puede cultivar también en el interior con mucha luz, pero que usualmente no va a florecer en el interior. Entre otras plantas que pueden ser cultivadas en el interior y que sirven para la purificación del aire. Bueno, entonces le agradezco su presencia. eh, y lo invito a desarrollar estas técnicas de observación de los cuatro elementos en su propio huerto. Es decir, ver cómo está su tierra, cómo está la disposición solar, cómo está la circulación de aire y cómo está la disponibilidad de agua. Sin más que agregar, me despido y nos vemos prontamente. Adiós, que estén muy bien.